Voy a comenzar una nueva serie sobre las cartas pastorales del apóstol Pablo y la serie se llama Consejos Pastorales. Así que van a ser una serie de varios sermones donde te voy a traer palabra sólida. Creemos en predicar todo lo que la Biblia dice y bueno, este es uno de estos sermones que son muy instructivos, nos preparan para enfrentarnos a las cosas que tenemos por delante. Amén. Así que esta es la nueva serie, Consejos Pastorales, y te voy a hablar de freno a lo falso, que le pongas freno a las cosas falsas. Amén. Así que vamos a leer hoy 1 Timoteo, casi todo el capítulo, y te voy a ir dando algunos puntos de cómo frenar cosas que no te convienen. Amén. En el tiempo del apóstol Pablo, esta carta, las dos primeras cartas de Timoteo son dirigidas justamente a este discípulo que él amaba tanto, que lo consideraba su hijo en la fe, Timoteo, y no solo lo acompañó al apóstol Pablo a varios viajes misioneros, sino que después él queda instalado como pastor en una ciudad bastante popular de esa época llamada Éfeso, ¿sí? Queda como pastor en la ciudad de Éfeso y este joven pastor, era joven, ¿sí? Enfrentaba distintas dificultades y el apóstol Pablo le da muy buenos consejos para él y son consejos que todavía están válidos. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz y dice la Biblia, sigue estando vigente hoy, ¿no? Y es más cortante que espada de dos filos. Así que en estos temas te voy a hablar de bastantes cosas, bastantes cuestiones que el apóstol Pablo lleva por delante, encara en esta carta y le enseña a Timoteo y nos enseña a nosotros también. Así que abre tu Biblia o ponla en tu dispositivo, 1 Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 7 vamos a leer por ahora. Y les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Prepárate a recibir palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dice la Biblia, arrancando del verso 3, después de la salutación, el apóstol Pablo comienza a dirigirse a su hijo espiritual y le dice: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Así que ahí está el apóstol diciendo: tienes que frenar esas cosas que no van de acuerdo a la verdad, ¿sí? No dejes que pierdan el tiempo, esto era para la congregación que pastoreaba a Timoteo, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron. Diga conmigo, yo soy de los que sí entiendo. Vamos. Yo sí entiendo. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentidos. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Hasta ahí la palabra de Dios. Decimos gracias, Dios, por tu palabra. Y digo, amigo, soy buena tierra para recibirla. Te pido que dé frutos al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Así que la palabra de Dios nos enseña primero a frenar las polémicas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te dije que te quedes en Éfeso para que frenes a esta gente que está enseñando cosas contrarias a la verdad. ¿Sí? Que las frenes, se meten en discusiones interminables. Y había varios movimientos en la época, varias opiniones, ¿sí? En esa época estaba el gnosticismo, ¿verdad? Que no creía que las cosas materiales eran buenas, creían
en martirizar el cuerpo, y el ascetismo sale de ahí también, separarse, vivir solos, alejados de todos, no comer ciertas comidas, ¿sí? Los judaizantes, que ellos hablaban mucho de la marca de la circuncisión, ¿no? Que tenían que tener. El paganismo también, Éfeso era una cultura bastante pagana, así que había una mezcla de un montón de cosas como hoy día, ¿verdad? Que tenemos una mezcla de un montón de cosas y uno a veces se confunde, y la iglesia a veces entra en discusiones interminables, en mitos, en cosas que no tienen sentido, que son especulaciones. Como dice el apóstol Pablo, sin sentido alguno. ¿Conocen de especulaciones por ahí ustedes? Gente que especula, que dice esto es así, esto es allá, y debe ser de aquella manera. Y Pablo dice, no ayudan a que la gente lleve una vida de fe. Esos debates, esas polémicas, que debo frenarlas, no ayudan a la fe. No ayudan al amor entre unos y otros. Son polémicas. Las polémicas están basadas en opiniones. Diga conmigo, opiniones que no tienen sentido a veces. Y en este tiempo había muchas opiniones. ¿Eres ascendente de tal o cual linaje? ¿Eres hijo de, no sé, de qué tribu vienes? Sí, porque había unas tribus que tenían más privilegios que los otros, ¿no? Y había discriminación entre los mismos judíos, ni te cuento con los que eran romanos, griegos y demás. Y los bárbaros, había mucha división en el pueblo, y de acuerdo de dónde venías, eras el privilegio que tenías. Entonces había mucho de eso, y se estaba metiendo en la iglesia. Y Pablo dice, no, frénenle a eso. Somos todos iguales ante Dios, amén. Y entonces había muchas cosas que estaban dando vuelta en ese tiempo. Tienes, como les dije recién, la marca de la circuncisión. Esa era una marca que tenía que tener el pueblo de Dios. Y los judíos insistían que los cristianos tenían que ser circuncidados al séptimo día, ¿no? Al octavo, ¿verdad? Ya estar listo para entrar en ese tiempo de Dios, ¿no? Ellos se circuncidaban, y esa era la marca de que eras parte del pueblo de Dios. También habían discusiones sobre días festivos. ¿Qué días festivos celebramos, verdad? ¿Qué días no celebramos? Discusiones sobre marca, discusiones sobre días festivos, y la que peor me cae a mí, las discusiones sobre qué comemos, ¿no? Sí, eso está tremendo. En aquel tiempo discutían sobre qué comemos, no, esto no, imagínate, te están justo por meter el taco de tripa en la boca y te dicen, no, eso no, te va a separar de Dios. Tú te lo sacas, y lo dejas ahí, lo miras como que el diablo hizo las tripas, ¿no? de la vaca, si no me lo voy a comer. Discusiones sobre todo ese tipo de cosas que Pablo dice, ya, párela. Diga conmigo, la voy a parar. Ese tipo de cosas no ayudan a la fe. Que si comes esto, que si comes aquello, que si guardas tal día, que si guardas lo otro. Hoy en día tenemos muchas de estas cosas, ¿sí? Celebramos la Navidad, no celebramos la Navidad. Algunas religiones ni los cumpleaños celebran, imagínate. ¿Sí? Entonces hay muchas de estas cosas dando vueltas. Hay que predicar la prosperidad, no hay que predicar la prosperidad, ¿no? Que no prediquemos eso, que no es de Dios. Otros dicen sí, y son discusiones que no llevan a ningún lado. Las mujeres pueden ser pastoras, pueden ser, ¡ay, tremendo! Para algunos lugares discuten todo el tiempo por esas cosas. Iglesias que se la pasan discutiendo sobre eso, ¿sí? Y que hay que usar pantalón, hay que usar falda. Mira la que está. Y no, discusiones interminables, que está tatuado, que no está tatuado, ¿sí? Discusiones interminables que no tienen, digamos yo, no tienen, y no ayuda a la y al amor, los unos con los otros, porque lo que voy a estar viendo, cómo la juzgo por el pantalón, por el arbolito y por el tatuaje, y lo peor de todo, por el taco al pastor que se comió después del culto. Sí. No, ¿cómo voy a permitir eso? Discusiones, especulaciones, polémicas que no ayudan a la gente. Es más, los cristianos nos dividimos mucho en esas cosas y no proponemos lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, el amor.
Y hoy con las cuestiones de la marca, ni te cuento, te vacunaste, te metiste el chip, la marca de la bestia. Hay gente que está viendo bestias por todos lados. En aquel tiempo, esta marca era la circuncisión. Y si uno busca en Apocalipsis capítulo 13, los últimos versos sobre la marca de la bestia, se van a dar cuenta. Y uno tiene que leer la Biblia en su contexto. ¿Sí? Y conocer un poquito, aunque sea de historia. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan ahora, cuando escribe el Apocalipsis sobre la marca de la bestia? Y se van a dar cuenta que se quería referir a un emperador de esa época, que los cristianos tenían que rendir adoración como todos ciudadanos, tenían que adorarlos literalmente, al emperador Nerón y a otros que vinieron después. Cuando no los adoraban, eran muertos. Yo no veo un chip ahí, veo un acto de adoración. Un acto de adoración. Chip, diga conmigo, especulaciones. Especulaciones. No sé qué chip te metieron en la cabeza, pero el chip de la Biblia dice que esos son especulaciones. Debo estar atento al tiempo final. No te preocupes que en estos sermones te voy a hablar del tiempo del fin también. Sí, te voy a hablar del tiempo del fin porque habla también de las cosas del fin. Pero en este tiempo había mucha gente que se levantaba a decir cosas. Hoy estamos en épocas muy parecidas. Muchos dicen cosas. Hay mucha opinión dando vuelta. Mucha opinión, pero a veces quizás poco de esto, poco amor, sí, poco amor y mucho juicio. Mucho juicio. Ahora, peca más el que juzga que el que tiene una postura diferente en algunos temas. Peca más el que juzga. ¿Está conmigo? Así que, con todo cariño y amor en el Señor, te quiero instruir en estos domingos. ¿Estás listo? ¿Sí? Para que no estés dudando de cosas que son literalmente especulaciones que están dentro del rubro de la opinión. Dentro del rubro de la opinión. Entonces, el apóstol Pablo dice, para que tú frenes las polémicas, este es el propósito de los primeros versos. Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Es decir, ama más al hermano en tu corazón. Ese es un corazón puro, un corazón que sabe amar más a los hermanos y sabe juzgarlos menos. Ama más, diga conmigo, voy a amar más y voy a juzgar menos. Dice que el propósito de esa instrucción es que sean llenos de amor también para que tengan una conciencia limpia. Una conciencia limpia, por eso hay que lavar más la conciencia con esto me limpia la conciencia. Hay otras cosas que te ensucian la conciencia. Esto te limpia la conciencia. Y espero que hoy la palabra te limpie la conciencia como me la está limpiando a mí también. ¿Amén? Sí, la palabra de Dios limpia la conciencia. No tengo que ir a tantas fuentes secundarias. Cuando uno estudia, a veces cuando haces investigaciones te dices, tienes que leer las fuentes primarias. Porque las fuentes secundarias son interpretaciones de las fuentes primarias. Entonces nunca son lo más seguro, lo más acercado a lo que quiso escribir este autor. Este lo interpretó. Entonces cuando a mí me dicen, no, si yo digo, está citado en tal libro, me dicen, no, tenés que encontrar el libro y leerlo del autor. Exacto. Es más, leerlo en el lenguaje original que lo escribió. Porque aún en la traducción pueden haber cambios. ¿Sí? Y a veces las personas que hacen los cambios lo hacen adrede, a propósito. Sí, para querer dar a entender otro mensaje. Por eso uno tiene que ir a la fuente y dejar que esto me limpie la conciencia. ¿Ven? Esto me limpie la conciencia. Y te puedo asegurar, la palabra de Dios te da una conciencia limpia. Te da una conciencia segura. La palabra de Dios te quita cualquier cuestión. Oh, que no sé, que mira lo que dijo este, que mira lo que dijo el otro, que mira lo que dijo aquel ministro, que mira lo que... Mira lo que dice Jesús. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Ir a la palabra de Dios. Buscar en la palabra de Dios. Es que no sé bien qué significa. Bueno, Timoteo tenía un pastor que se llamaba Pablo, el apóstol Pablo.
Y cuando había dudas le consultaba al apóstol Pablo, a su pastor. Así que acá tenemos pastores en la iglesia, podemos también consultar cuando uno no entiende algo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces evita las polémicas. Nosotros en la iglesia a veces decimos, no pierdas tiempo discutiendo. ¿Sí? Y dice después el verso 5 que tampoco proviene de una fe sincera. Es decir, cuando uno anda mucho en polémicas y juzga mucho, termina siendo hipócrita. Diga conmigo, yo no soy ese. Es el que está... No, palabra no es tampoco. Ninguno. ¿Está bien? Esas cosas, lo que es... Pablo dice, ¿saben qué? Eviten todo eso, dedíquense más al amor. Tengan un corazón puro, tengan una conciencia limpia y una fe sincera. ¿Sí? Sin ser hipócritas. Sin decir usted, no, mira, yo esto, lo otro, ¿sabes qué? Y juzgando a otros. Amén. Las polémicas nos llenan de juicio y no de amor. Pero algunos, como dice el apóstol Pablo en el verso 6, pero algunos no lo entendieron. Algunos no lo entendieron. ¿Cuántos me están entendiendo esta tarde? ¿Sí? Algunos no me entendieron, dice el apóstol Pablo. Entonces, a veces el apóstol Pablo se gastaba explicando cosas y había gente que no lo entendía. Me pregunto a veces si en las iglesias pasa esto. En esta, no. No lo veo muy entusiasmados. Me pregunto si me están entendiendo. En esta, no. Sí, pastor, pero a mí toda la vida me dijeron que lo del pantalón. ¿Sí? Lo del tatuaje. Yo no estoy tatuado, por la duda, ¿no? Pues si me quieren juzgar. Tengo un grano que parece un tatuaje. Pero no pasa nada con ninguna de estas cosas, ¿verdad? Sí, no, me lastimé en una parte y me quedó como un tatuaje. Pero siempre en forma de cruz, ¿no? No es cierto, ¿verdad? Pero hay gente que se ocupa y discute tanto de esas cosas y se pelea y se divide y hace largas... Y después te agarran afuera y te dicen, ¿sabes qué? No, que eso no es de Dios, que aquello no es de Dios, que mira lo otro, que mira aquello. Y encima uno busca lo que uno quiere escuchar. ¿Sí? Entonces busca la fuente que tú quieres escuchar. Gracias a Dios en las investigaciones no permiten hacer eso, pero uno busca lo que uno quiere escuchar y se arma lo que uno quiere escuchar y uno termina creyendo lo que uno quiere escuchar. Y después lo vende como que es la verdad. Sí, y eso pasa demasiado hoy día, pasa mucho como pasaba en el tiempo de Pablo, y el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Eso no. Muchos de los que hablan, dice el verso 7, no tienen idea de lo que están diciendo. Tremendo era el apóstol Pablo, lo invité a predicar, dijo que estaba un poco ocupada su agenda. Sí, me dijo, voy a ver si tengo para otro milenio, me dijo, cuando estés acá arriba les predico. Pero es tremendo el apóstol Pablo, si muchos no saben lo que están diciendo. Así que este tipo de polémicas son pérdidas de tiempo. Ocúpate de la fe, ocúpate del amor, ocúpate de Cristo. Y eso te va a evitar mucho las polémicas, cuestiones sin sentidos, cuestiones que dicen algunos con alguna postura religiosa, con otra postura religiosa, con ciertas tendencias, ¿verdad? Usted dice, yo no voy a creer en lo que dice, yo voy a creer en lo que dice la palabra de Dios y no voy a creer en las especulaciones. Amén. Diga conmigo, yo voy a frenar las polémicas en mi vida. Amén. Y si ustedes escuchan gente que les gusta polemizar sobre cosas, ¿sí? En Argentina había un programa, me acordé justo de Revelación, que se llamaba Polémica y encima en el bar. Sí, así que imagínate las polémicas después de un par de... Era una discusión impresionante. ¿Sí? Y era tan famoso ese programa porque a la gente le gustan las polémicas. No, ¿cuánto le gustan las polémicas? Diga a mí no. A partir de hoy a mí ya no me gustan. ¿Sí? Pero en aquel momento a la gente le gusta. Cuando hay una pelea, si hay dos opiniones se mete para que haya una tercera. Y a ver quién de los tres va a tener la razón, ¿no? Entonces las polémicas nos gustan. Dentro nuestro hay guerreros. Sí, pero tenemos que ser guerreros espirituales, ¿sí? No para discutir y separarnos. El apóstol Pablo dice, frena esto. En las cosas de Dios tenemos que cambiar nuestro espíritu polémico.
Sí, tenemos que cambiar el corazón de peleonera, decir, no, esto se puede ver diferente, ¿vieron? El pastor lo dijo, pero puede ser un poco distinto. Ya estoy entrando en una polémica. Es polémico por naturaleza. Hay gente que enseguida dice, esto es polémico. No. Pablo dice, ¿van a haber diferentes opiniones? Claro que la van a haber. Sí, no hace mal que haya distintas opiniones. Pero yo las voy a frenar porque prefiero que haya fe. Amén. Y no división. Sí. ¿Está conmigo? Amén. Lo que hace a la fe y al amor, eso es lo que ahí tengo que nutrir. Si yo sé que hay algo que es polémico, con mi hermano Bea, vamos a ponerle, sí, que lo veo me miró polémicamente recién, y me pongo a hablar de lo que sé que él por ahí, este área, sé que es conflictiva, ¿verdad? En algunos puntos, y hoy se la toco ahí, le meto ahí, digo, ¿sabes qué? Mira el pelo que traes, ¿no? Estaba pensando que Pablo era argentino. ¿Por qué? Porque dice, ni idea. Ni idea tiene. No tiene ni idea. Entonces, si me pongo a polemizar con él de algo que sé que a él le molesta, sé que es un tema que lo va a discutir, evito eso. ¿Están conmigo? Voy a tratar de evitar eso y hablar y nutrir más lo que es la fe. Así que freno las polémicas. Segundo, 1 Timoteo 1. Vamos a leer del 8 al 11. Y esto sí es lo que hay que frenar. Tengo que frenar lo que es pecaminoso, lo que es profano. Las polémicas no sirven, las polémicas son pérdida de tiempo, pero lo que es pecaminoso debo tratar de ponerle un freno. Dice la Biblia, verso 8 en adelante. Nosotros sabemos, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y los rebeldes, para los desobedientes a Dios y los ¿qué? Pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre. Miren la época que vivió esta gente, Acá estamos mejor, diga conmigo, gracias Señor. Son mejor, ¿verdad? O cometen otros homicidios. Verso 10. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, la versión Reina Valera, la sana doctrina, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Dios te confió una buena noticia, ¿amén? Entonces, si Dios te confió algo tan bueno, voy a frenar lo profano. Lo profano es todo aquello que no es santo, todo aquello que atenta contra la santidad. Voy a frenar el pecado en mi vida y llamar el pecado por su nombre. ¿Cómo lo freno? ¿Tengo que andar acusando a los demás de pecado? No, sino diciendo esto es pecado y esto no es pecado. Como cristianos somos llamados a discernir, empezando por nosotros, qué es pecado y qué no es pecado. Y el apóstol Pablo lo deja esto claro, y también la Biblia habla bastante de esto. Ezequiel 22:26 dice, tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hace ninguna diferencia entre lo que es santo y no lo es. Eso es profanar. Mezclan. Todo da lo mismo. ¿Sí? Ver ciertas cosas que me llevan a pecar, da lo mismo. Una vida liviana, una vida que no importa nada. Y Pablo dice, eso debes frenarlo. Diga conmigo, voy a frenar. Me va a importar ser santo. ¿Estás conmigo? Muy importante. Si queremos ver a Dios obrar, frenar las cosas profanas, aquellas cosas que no le agradan a Dios, y llamar pecado a lo que es pecado.
Claro que muchas de estas cosas no se predican, pero tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios porque me sana, me ayuda, me hace bien. Ezequiel 44:23 dice: enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Este era un mandato para Ezequiel. Y el apóstol Pablo acá tira una lista de pecados que no es exhaustiva, no es una lista que abarca todos los pecados, pero se encargó de que más o menos esté bien diversa, ¿sí? Esta lista. En Timoteo 1:10, porque hay otra lista en 1 Corintios 6, 9 y 10, que la vamos a leer. En 1 Timoteo 1:10 agrega, inmoralidades sexuales, homosexualidad, traficantes de esclavos, en aquel tiempo era muy normal esto, traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas. Te van a decir, pero ¿por qué metió todo en la misma bolsa, verdad? O sea, yo capaz que no cumplí alguna promesa, le prometí una carne asada al fulano y no se la cumplí todavía, digamos yo todavía. Prometí algo y todavía no lo cumplí, y se me escapó alguna mentirita piadosa, pero Dios no me va a caer tan fuerte como que si fuera una inmoral sexual, ¿verdad? No. Y Pablo lo mete dentro de esta lista que tenemos que frenar estas cosas, ¿sí? En la iglesia a veces marcamos más unos pecados que otros, pero para Dios y para el apóstol Pablo estos pecados eran pecados, y hay que llamarlos como pecados. Entonces quizás en la iglesia no hay demasiados inmorales, pero hay muchos mentirosos. Diga conmigo, en otro lado, diga, no, ¿sí? En la iglesia esa que estaba por ahí cuando veníamos en el carro. En el carro, una iglesia ahí. No era cristiana, no, obviamente. Hay muchos que no cumplen sus promesas y Pablo lo mete junto con el inmoral. No dice, wow, qué diferencia, ¿no? Bueno, pecado es. Entonces, como iglesia a veces pecamos nosotros y erramos, enfatizando unos pecados más que otros. Claro, algunos pecados tienen más consecuencias que otros. ¿Sí? Tienen más consecuencias. Las inmoralidades te pueden arruinar la vida, arruinarle la vida a otros, dejar hijos sueltos que te tienes que encargar. Son consecuencias y Dios todavía es bueno y sana, ¿amén? Todas esas cosas. Nosotros no estamos para juzgar, diga conmigo, yo no estoy para juzgar. ¿Sí? Pero sí debo saber, como creyente, qué es pecado y qué no. Debo darme cuenta de qué es y qué no. ¿Sí? Para saber qué es lo que Dios puede perdonar también. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de amor y de perdón. Y acá tenemos también a los mentirosos y tenemos esta lista sexual. Miren, en 1 Corintios 6, 9, y ahora voy a esto, 1 Corintios 6, 9 y 10, dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual, uno de la lista. 2, rinden culto a los ídolos. 3, cometen adulterio. O 4, son prostitutos o practican la homosexualidad. Diga, ¿qué le pasó al pastor hoy? No comió bien, ¿verdad? El ayuno le está haciendo mal. Son prostitutos o practican la homosexualidad. Verso 10. Y el quinto de la lista. Son ladrones. El sexto de la lista de Corintios. Son avaros. Séptimo, borrachos. Octavo, insultan. O noveno, estafan a la gente. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Si en la filita que va para el fuego, ¿sí? Van a estar ahí, no va a estar Pedro en la cosa, va a estar alguno, Baal seguramente va a estar parado allá en la puerta, recibiéndote. No, ninguno de ustedes, recibiendo al otro, ¿verdad? No estamos para juzgar. Y estás en la fila y dices, pero si yo nomás fui avaro. Al rey mi billete, pensaba nomás en mí, ¿sí? Y adelante está el sinvergüenza ese que andaba con todas. Dice, este que está en la otra lista, siento que está en la otra fila, Señor, te equivocaste conmigo. No, para Dios pecado es pecado, y hay que llamarlo de la misma forma. Como creyente no debo ser hipócrita, debo darme cuenta que todos los pecados ante Dios pesan igual.
y necesitamos arrepentimiento. ¿Amén? Ahora, en esta lista menciona claro pecados que hoy nos llaman mucho la atención, como los pecados sexuales y la homosexualidad. Pecados sexuales en griego, ahí inmoralidad sexual es la palabra pornos, ¿sí? Y esa palabra en griego, en el lenguaje original que se escribió, y habla de todo tipo de inmoralidad sexual que deshonra a Dios. Y como cristiano debo abstenerme de eso. ¿Está conmigo? Si alguien está atado por esto, hay que orar por ellos. Pero debo mantenerme libre, huir, como hizo José cuando se le presentó la oportunidad de ser inmoral. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Diga conmigo, voy a frenar la profanidad. En el nombre de Jesús. Hay que frenarlo. Como creyentes debo detectar estas cosas, debo detectar las oportunidades que se te presentan. Debes detectar cuando hay oportunidades para que caigas en este tipo de pecados. Debes detectar también cuando hay tendencias que hay que orar para que Dios cambie esas cosas, para que Dios sobre, para que el amor de Dios llene la falta de amor de muchos. Y tienen tendencias algunos homosexuales. El término en griego es arseno, hombre, arseno, es un término compuesto. Los necesito atentos los domingos, ¿eh? Miren que les voy a hablar de textos griegos. Ustedes les veo cara de griego, porque tienen algunos nariz griega, el pelo así para adelantito. Parece cuando van a... Sí, pues comen jamos, ¿verdad? Los ayunos, hay muchos jamos. Voy a hablar de textos del original. Arseno koitai es el término, arseno koitai. Y arseno koitai significa hombre y koitai que se echan en la cama. Hombres que se echan en la cama con otros hombres. Esto era un problema en esa época, y Pablo no solo se está refiriendo al pederasta, aquel hombre que tenía un jovencito para la satisfacción sexual, hombres con mucho dinero que tenían jóvenes para su satisfacción, varoncitos, ¿sí? Y eso era normal en la cultura grecorromana. Ustedes dicen, gloria a Dios que vivimos hoy. Sí, bueno, en aquel tiempo no solo estaban las tendencias homosexuales, sino también este tipo de homosexualismo, que eran hombres mayores con dinero que tenían jovencitos a su servicio. Y esto era muy normal en aquel tiempo. Pero Pablo se está refiriendo al homosexualismo en todo el sentido de la palabra. ¿Amén? Tengo que detectar esto. No hay que hablar de esto, te van a romper la iglesia. Mire, la Biblia lo habla, hay que hablarlo. Amén. La Biblia lo habla, hay que hablarlo. Yo no le tengo miedo a la cultura, a la sociedad. Lo que sí tengo miedo es a un Dios que es bueno, que es justo, que nos ama. Y le tengo temor a un Dios que puede transformar vidas. Así que si alguno conoce gente en estas situaciones, Dios puede transformar. A Dios no está para juzgar, pero sí son pecados que necesitan la gracia salvadora de Dios, como otros pecados, como el mentiroso también. ¿Sí? Se necesita la gracia de Dios. Todos hemos sido recipientes de la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos recibieron gracia en sus vidas? ¿Cuántas veces nos perdonó Dios? Nos sigue perdonando. Entonces, este mensaje y el error que se ha usado este texto muchas veces es para condenar. Nos vamos a dar cuenta por el mismo texto que no es para condenar, es para detectar y saber en qué cosas yo tengo que pedir esa gracia de Dios. Y qué cosas Dios llama pecado. Porque nos hace mal a nosotros, le hace mal a la comunidad, le hace mal a la sociedad, le hace mal a la nación. Una iglesia mentirosa le hace mal a una nación. Sí, Señor. Una nación que acepta aborto, que acepta homosexualidad como algo normal, le hace mal. Sí. Y la nación va cayendo en una pendiente de destrucción total. Sí, Señor. La iglesia estamos para marcar la diferencia. Amén. Y para orar por Amén. cambios. Sí, Jesús. Por eso debemos saber qué es santo y qué es profano. ¿Qué a Dios le agrada y qué a Dios le desagrada? Para saber cómo orar, para saber lo que tengo que hacer. Así que arsenokoitai, ese es el término que está ahí. Sodomita se traduce en otra versión. Levítico, esto está tomado del Antiguo Testamento, Levítico 18,
Si ustedes de tomar nota o de buena memoria se necesitan textos bíblicos para entenderlo mejor, estos son los textos. Levítico 18, 22 al 26. No practiques la homosexualidad, el tener relaciones sexuales con hombre como si fuera una mujer. Es pecado detestable. Verso 23. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron con todo esto. Debido a que la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es así tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Esto es así para todos. Bueno, ustedes leen acá en este texto pecados tremendos, ¿no? ¿Sí? Dicen, wow, ¿verdad? Entonces, Dios, por amor a nosotros, a la humanidad, nos quiere abstener de problemas, realmente. ¿Sí? Entonces Dios dice, ¿saben que esto no te conviene? Aquello no te conviene. Ten cuidado con estos pecados. Y frena lo profano. Dedícate a ser santo, buscando a Dios. Y la santidad no tiene tanto que ver con el zapato, no tiene tanto que ver con ciertas cosas externas, tiene que ver con un corazón entregado al Señor, un corazón puro, una conciencia limpia. Amén. Eso es lo que Dios pide de nosotros y una fe sincera. Amén. Frena lo profano. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Yo lo recibo. Primera de Timoteo 1, verso 15 en adelante. Habla de lo que puedes hacer avanzar. Ahora, en el texto de frenar lo profano, pues como les dije, hay textos también para los incumplidores, los avaros. Entonces, como creyentes debemos ser balanceados en esto, saber que el enfoque que tiene el apóstol, lo que Pablo desea aquí, es que la iglesia sepa que Dios quiere que los pecados los frenemos. Si como iglesia sepamos que eso no le agrada a Dios. Pero ahora nos va a decir ¿qué es lo que quiere que hagamos? Amén. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Verso 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los... Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús. Ahora, Pablo viene dando, parece que de vuelta estaba en ayuno como yo, ¿no? Y venía con el hacha suelta, tirándole a los que discuten, tirándole a los pecadores. No era así, no estaba juzgando. Estaba mencionando que paremos las polémicas, ¿sí? Y diciendo, estas son las cosas que tienes que discernir y darte cuenta, ¿sí? De lo que es pecado. Las polémicas tanto no importan. El pecado sí importa. Eso tienes que tener cuidado. Si las polémicas, que esto, que el otro, que el pelo más aquí, que el pelo más allá, que hoy me peiné para acá, que me hice el peloncito acá de costado. No, bueno, eso no importa. ¿Qué le pasó al pastor? Que se cortó el pelo medio raro, ¿no? Eso tanto no importa. Lo que importa es el pecado. ¿Sí? El pecado hay que tener cuidado. Como creyente tienes que tener cuidado a esto, al pecado. Pero hay cosas que puedes avanzar, ¿verdad? Avanza en la predicación. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino para salvar a todos los pecadores. Amén. De los cuales dice el apóstol Pablo, y qué curioso que dice esto porque viene con una lista bastante difícil antes. Yo soy el peor de todos. Imagínense que yo voy diciéndole, miren, los homosexuales, esto, que lo otro, que los que se acuestan con esto, con otro, ¿eh? Y yo soy el peor de todos. Van a decir, pastor, ¿en qué anda usted? Ahora, Pablo lo usa acá, en este acento, para decir, ¿saben qué? Todos, ante los ojos de Dios, estamos en falta. Todos estamos en falta. Cada uno tiene que saber que él necesita este amor, porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Verso 16, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia. Aún con los peores pecadores. ¿Qué tenemos que tener con los peores pecadores? Paciencia.
Ahora, la predicación tiene que ir acompañada con paciencia, porque de golpe no se te van a convertir. Y tú lo ves y dices, te está cada vez peor. Así, mire, se está desviando cada vez más. Y estoy orando y cuando oro se desvía más todavía. Digo, se ve que estoy orando bien o estoy orando mal. No, tienes que predicar, seguir, insistir y tener paciencia. Porque Dios tuvo paciencia con quién primero. Y con nosotros. ¿Le tuvo paciencia a Dios? Y alguno no tuvo, no tuvo paciencia, ¿no? Paciencia. Dios es un Dios de paciencia. Pablo dice, Dios tuvo paciencia conmigo. Y qué interesante, Pablo dice, este mensaje lo deben aceptar todos. ¿Sí? Verso 16 sigue diciendo, de esta manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sea para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Qué lindo este texto. Avanza en la predicación, avanza. ¿Qué hago cuando tengo que frenar las polémicas? Claro, me toma mucho tiempo. A veces me la paso discutiendo en cosas que no tienen sentido. ¿Puedes aprovechar mejor el tiempo? Claro. Predica más que ponte a pelear. Habla de Jesús, habla del amor. Y que tanto que andan en pecado, empezando por mí, si miro hacia afuera y la gente que me rodea. Sí, ¿es pecado? Claro que es pecado. ¿Lo tenemos que llamar distinto? No, Dios lo llama pecado de esa manera y hay que llamarlo pecado de esa manera. Hoy la gente quiere quitar de la lista algunos de estos pecados y no tomarlos como pecados. Tomarlo como algo normal. Y como no es normal ser mentiroso, tampoco es normal ser homosexual, para Dios no es normal. Y hay que orar por esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Juzgar? No. Orar y predicar. Y mientras voy teniendo paciencia, paciencia, paciencia. Sigo orando, sigo predicando y voy teniendo paciencia. Frena la polémica, frena el pecado, pero avanza en la predicación. Amén. No necesitas negociar tus convicciones, pero puedes dedicarte a salvar pecadores. Amén. No necesitas negociar, decir, bueno, yo hay cosas que las pienso, manténlas para ti, pero puedes salvar pecadores. No necesitamos juzgar a la gente, necesitamos predicarles el perdón de Jesucristo. La gente con el pecado ya tiene bastante dolor. ¿Me están escuchando? La gente en su pecado ya tiene bastante dolor. Si el pecado nos causa dolor a nosotros, ¿cuánto más le causa a aquel que está esclavo del pecado? Ya tienen bastante dolor. No necesitan que encima vayamos nosotros y lo juzguemos. Tenemos que hablarle del amor de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo acá dice. ¿Sabes qué? Cristo vino a salvar al mundo. A todos los pecadores. Este mensaje es para todos los pecadores. Y viene hablando de bastantes pecados antes. Yo soy el peor, dice. Necesito la gracia de Dios. Pero a mí Jesús me libró. Puedo servirlo, dice el apóstol acá. Yo puedo servirle. Pero hay otros que todavía se están esclavos. Y ahí es donde debemos enfocar. El mundo está para que le prediquemos. Sí. No que lo juzguemos. En la iglesia estamos para que nos amemos unos a los otros con el amor de Cristo. Tampoco para juzgarnos. Amén. Lo que sí estoy llamado es a discernir qué es pecado y qué no es pecado. Y en esas cosas donde debo estar alineado. Amén. Por último, avanza en las profecías. Primera de Timoteo 1, 18 hasta el final dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones. Todo lo que le dice Pablo, le dice, mira, te lo doy, basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. ¿Cuántos tienen palabras que Dios les dio? ¿Dios te habló alguna palabra? Sí, para tu vida. Bueno, estas instrucciones son para que te enfoques en esas palabras que Dios habló hacia ti. Entonces, hacia el mundo tienes que predicarles y hacia ti ocuparte de lo que Dios te habló. Ocuparte de lo que Dios te habló. Esto le dice Pablo, le dice, ocúpate. Estoy diciéndote todo esto, basado en las palabras proféticas que se hablaban acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor,
Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Y da dos nombres acá: Himeneo y Alejandro, que no ha de confundirse con el nuestro Alejandro aquí. Sí, es otro, no se preocupe. No sé si hay algún otro Alejandro, pero acá tenemos un Alejandro. Usted por las dudas no sigue el ejemplo, ¿está bien? ¿Sí? ¿Usted, ¿Hay dos? Sí. Ah, pues Alejandro, ¿te llamas? ¿Francisco Alejandro? Bueno, tenemos dos que pueden llegar a naufragar. No, ustedes no van a naufragar. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Y Pablo estaba nervioso, parece que no esto dice, yo los expulsé y se los entregué a Satanás. Híjole. Para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Yo no voy a hacer nada de esto. Aparte ustedes son de los buenos, ¿verdad? Ustedes son de los que avanzan en el llamado que Dios les dio. Amén. ¿Cuántos son de los que avanzamos en la profecía, palabras que Dios nos dio? Amén. Ahora, en este caso, sí, había dos que no eran buenos ejemplos, dos que contradecían, dos que no habían escuchado lo que el apóstol dijo, dos que estaban más pensando en pleitos, en contiendas, andaban muchos de estos. Uno de estos dos andaba en pecados también y ellos querían estar en la iglesia como si nada hubiese pasado. Pablo dice, ¿sabes qué? Estos no son del pueblo de Dios, los expulsa. Pero dice, tú ocúpate en las profecías que se dieron. Digo todo esto por las palabras que se hablaron sobre tu vida. Y esto es lo que los creyentes, y quiero finalizar con esto, tenemos que avanzar. En esto sí tenemos que prestar atención, en esto sí tienes que invertir tiempo. En las palabras que Dios habló acerca de ti. ¿Sí? ¿En qué voy a hacer ante tantas cuestiones, tantas opiniones? ¿Sí? ¿Voy a seguir alimentándome de opiniones? ¿Ensuciando la conciencia? No. Ocúpate de lo que la palabra de Dios dice de ti. De las profecías que Dios te dio. De esas palabras que Dios dijo que iba a hacer contigo. Métele fuerza a eso, ora sobre esos temas, ocúpate, piensa, sueña con lo que Dios habló sobre tu vida. Amén. Ay, que hay tantos pecados, tantas cosas, a mí me cuesta, dicen algunos, ¿no? Este pecado o el otro pecado, bueno, hay perdón de Dios. Detecta el pecado, no lo ocultes, no lo tapes, no lo llames de otro nombre. Di, sí, yo soy medio mentiroso. Bueno, soy así, voy a cambiar eso en el nombre de Jesús. ¿Está bien? La gracia de Dios te cubre. Dios te perdona, pero tienes que darte cuenta qué está bien y qué está mal. ¿Estás conmigo? Y de esa forma, tú puedes avanzar en cosas que son positivas, que es predicar el Evangelio, que es hablar del amor de Jesús y ocuparte de lo que Dios dijo sobre tu vida. ¿Lo creemos? Ocúpate porque Dios dijo que iba a hacer contigo cosas grandes. Amén. Dios dijo que iba a hacer cosas grandes contigo. Filipenses 2:15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Asidos, tomados, aferrados de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creemos? ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios habló cosas sobre tu vida? Diga conmigo, yo me aferro a esa profecía. Vamos, levanta tu mano y di, me aferro a esa palabra que Dios habló. Me aferro a lo que Dios dijo sobre mi vida. Me aferro a lo que tú dices en tu palabra, que no me sobrevendrá mal. Me aferro a lo que tú dices en tu palabra, que tú tienes pensamientos de bien sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios, ponte de pie. Cosas que hay que frenar, cosas en las que hay que avanzar. La palabra de Dios nos enseña. Yo creo que estos sermones son importantes en nuestro tiempo. Si tú estuviste aquí, escuchaste, son sermones importantes. Son sermones para saber frenar cosas, saber avanzar en otras. Este es un tiempo de ocuparse en predicar la palabra. Este es un tiempo que te puedas ocupar en lo que Dios dijo sobre ti. Este es un tiempo en que te puedas ocupar de fomentar el amor,
la fe en el pueblo de Dios. Un tiempo en el cual hay que dejar que Dios limpie, quizás en tu caso, la conciencia, ¿no? De cosas que te llenaste, de ideas, de cosas que son especulaciones. ¿Será o no será? Porque a veces la palabra de Dios ya algunos le perdieron el sabor y necesitan cosas nuevas que lo entretengan. ¿Sí? Esto ya no te llama la atención, es aburrido. Y no debería ser así, ¿no? Esto es lo más bueno que hay. Es el alimento más sólido que necesitamos. Porque hay gente que se ha aburrido de esto, se ha desviado. Yo doy gracias a Dios por la iglesia, que es una iglesia que le gusta escuchar la palabra de Dios, le gusta recibirla, le gusta ir a la fuente y cuando escucha la aplica. Así que oro por tu vida en esta tarde para que puedas dejar de lado polémicas, cosas, especulaciones que hayas escuchado. Dile: Señor, te pido que me llenes de amor en esta tarde, Señor, y que limpies mi corazón.